Muy buenos días para todos. Reciban un cordial saludo de parte de su instructor Javier Alonso Saravia Pérez, eh, instructor asignado para dar esta formación complementaria del curso de manejo racional de plaguicidas del SENA Regional Casanare. Entonces, bienvenidos a esta segunda clase de este curso. Esta segunda clase la vamos a hacer en dos partes, ¿no es cierto? La vamos a hacer un primer video, vamos a tratar unos temas y sería la primera parte, y en un segundo video trataremos otros temas y complementaríamos la segunda parte de la clase número 2. Finalizada la segunda parte, entonces ustedes desarrollarán el segundo taller. El segundo taller del curso complementario, ¿no es cierto? Entonces, bienvenidos a esta capacitación de este curso, a esta segunda clase que vamos a dar inicio el día de hoy. Bueno, entonces vamos a empezar con, como les dije, hoy vamos a tratar un tema muy importante que tiene que ver con los aspectos a tener en cuenta en el manejo de los plaguicidas. Este tema es muy esencial básicamente para estas personas que manipulan, que de alguna u otra manera manejan, aplican estos productos plaguicidas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en este tema vamos a ver algunas recomendaciones que se tienen en cuenta para darle este manejo racional a los plaguicidas. Entonces vamos a tener en cuenta cuáles son esos aspectos que debemos tener en cuenta al momento de manipular, al momento de aplicar, al momento de mezclar un plaguicida, ¿no es cierto? Vamos a realizar esa temática importante en este curso de manejo racional de plaguicidas. Entonces, vamos a empezar. Entonces les hablaba que vamos a hablar de unos aspectos, ¿sí? Unos aspectos que se deben tener en cuenta en el manejo racional de los plaguicidas. ¿Y cuáles son esos aspectos? Esos aspectos los he agrupado básicamente en 8 aspectos, ¿no es cierto? Entonces hoy vamos a ver algunos de estos aspectos. La segunda parte de la clase número 2, pues trataremos los aspectos que hagan falta y algún otro tema. Entonces, les decía, se deben tener en cuenta unos aspectos importantes. Dentro de esos aspectos están, primero, al comprar el plaguicida; segundo, al transportar los plaguicidas; tercero, al almacenar los plaguicidas; cuarto, antes de utilizar los plaguicidas; quinto, al mezclar y dosificar los plaguicidas; sexto, durante la aplicación del plaguicida; octavo, después de la aplicación de los plaguicidas; y séptimo y octavo, perdón, al final de la jornada de aplicación de los plaguicidas, ¿no es cierto? Entonces, básicamente esos aspectos que acabo de mencionar, básicamente pues están relacionados con todo el proceso que se debe hacer desde que se compra el plaguicida hasta que se termina la jornada de ese aplicador, de esa persona que está haciendo la aplicación de un plaguicida, ¿no es cierto? Entonces, básicamente en esos aspectos está resumido todo el proceso del manejo de los plaguicidas que todos ustedes, todos los aplicadores, todas las personas que tienen que ver con el uso y manejo de estas sustancias, pues deben conocer. ¿Listo? Entonces vamos a ir hablando uno por uno, cada aspecto, vamos a ir tratando, vamos a hablar un poquito más a fondo acerca de estos aspectos. Entonces empezamos con el primer aspecto, al comprar el plaguicida, ¿sí? Es decir, cuando vamos a
adquirir ese plaguicida, cuando la empresa va a adquirir ese plaguicida. La empresa ya tiene que tener determinado qué plaga es la que va a controlar, la que hay que controlar, ¿no es cierto? Por lo tanto, es indispensable saber cuál es el producto que se va a comprar, cuál es el producto que se va a adquirir, y comprar para que esa empresa tenga esos productos en su bodega de almacenamiento y los utilicen los aplicadores en el momento que se presenta el daño de las plagas, ¿no es cierto? Entonces, estos plaguicidas, pues obviamente se deben comprar en almacenes reconocidos, ¿no es cierto? Esto no los podemos comprar en cualquier tienda, eso no se venden como comprar el pan, como comprar la leche, como comprar el mercado, ¿no es cierto? No. Estos productos plaguicidas, pues obviamente tienen que venderse, expenderse en sitios reconocidos, en sitios autorizados. Estos sitios pues deben tener un sello de garantía y tienen que tener un registro sanitario que debe ser expedido por la autoridad competente, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, estos productos no los vamos a conseguir en cualquier tienda de barrio ni en cualquier almacén, ¿sí? Entonces, estos productos, existen mercados, existen establecimientos especializados que venden estos productos, que están autorizados para vender estos productos, ¿no es cierto? Entonces, cuando se vaya a comprar, cuando la empresa en la que un operario está trabajando, pues tiene que adquirir estos productos en un sitio reconocido y en un sitio que esté totalmente autorizado para vender estos productos plaguicidas. ¿Qué aspectos nosotros debemos tener en cuenta al realizar la compra o la empresa que va a comprar estos productos? ¿Qué es que debe tener en cuenta? Primero que todo, pues adquirir la cantidad que se va a comprar. Si la empresa va a comprar una cantidad grande de producto, pues debe saber cuántos litros, cuántos galones, cuántos kilos, todo eso, ¿no es cierto? Según la presentación del producto, ¿no es cierto? Entonces, saber cuánta es la cantidad que se va a adquirir de ese producto. Cuántos galones, cuántos kilos, cuántas cantidades, ¿no es cierto? Hay que saber cuánto es esa cantidad que se va a comprar. Obviamente, cuando se va a comprar un producto, pues el producto tiene que reunir ciertas cualidades, ¿no es cierto? De cualidades que le permitan que ese producto es confiable, ¿no es cierto? Entonces, una de esas cualidades es el envase o el empaque de esos productos. Esos envases, esos empaques deben estar totalmente sellados, no deben tener ninguna abertura ni estar violados, ¿sí? Que hayan sido abiertos. Entonces, si estamos comprando un producto nuevo que me lo está vendiendo un almacén, un sitio de estos donde se expenden estos productos, pues me debe entregar un producto que reúna esas características de calidad, ¿no es cierto? Otra recomendación importante es que el expendedor no debe trasvasar a envases de otros productos que lleva el comprador. Entonces, por ejemplo, cuando una persona, esto sería el caso de que una persona que necesita un poquito de un producto, medio litro, por ejemplo, y va a un almacén de esto a que le vendan ese medio litro, pero resulta que el producto se vende por litros o por galones. Entonces, usted tiene que comprar o un litro o un galón, ¿no es cierto? Porque esa es la unidad que se vende, ¿no es cierto? Entonces, yo no puedo llevar un recipiente para que me trasvasen ahí a ese recipiente, pues obviamente un producto que está en un recipiente totalmente sellado y que se va a hacer el trasvaso. No se puede hacer eso, ¿no es cierto? No es recomendable. El expendedor no puede hacer eso, ¿no? Y uno como comprador, pues tampoco. Uno tiene que comprar la unidad completa, ¿no es cierto? Y otra recomendación es que la etiqueta debe tener
el número de lote y fecha de vencimiento. También al momento de comprar el plaguicida, se debe tener en cuenta eso, ¿no? Se debe tener en cuenta que el producto se haya revisado en cuanto al lote y en cuanto a la fecha de vencimiento. Estos productos tienen fecha de vencimiento. Por lo tanto, hay que revisar pues que no esté muy próximo a vencer, sino que tenga una fecha prudente, ¿sí? 1 año, 2 años, para poder utilizar el producto, porque de pronto algún producto de esos va a estar almacenado por un largo tiempo en la bodega de la empresa o en el sitio donde se almacene, ¿no es cierto? Entonces es importante estas recomendaciones que se deben tener en cuenta al comprar el plaguicida, ¿sí? Al comprar el plaguicida. Entonces ese es nuestro primer aspecto importantísimo que se debe tener en cuenta en el manejo de los plaguicidas. Bueno, el segundo aspecto tiene que ver con el transporte de los plaguicidas, es decir, al transportar los plaguicidas. Cuando nosotros hablamos de transporte de un plaguicida, decimos que es la movilización de la sustancia plaguicida desde el sitio de compra hasta su destino, ¿sí? O también es la movilización de la sustancia plaguicida desde el sitio de almacenamiento de la empresa hasta el sitio donde se debe realizar la mezcla del plaguicida, ¿no es cierto? O sea, hay transportes que es cuando se adquiere el producto, puede ser, digamos, en otra ciudad y que hay que transportarlo a otra ciudad, a otro departamento, ¿sí? Entonces, ese sería un tipo de transporte, ¿no es cierto? O una forma de transporte. Y el otro es el transporte que se hace del producto dentro de la misma empresa, ¿no? La empresa debe tener un sitio de almacenamiento de plaguicidas, una bodega de almacenamiento. Cuando se va a utilizar un plaguicida, ese producto se debe sacar de allí el almacén y se debe llevar al sitio de donde se prepara la mezcla, ¿no es cierto? Donde se hace la mezcla. Entonces, por lo tanto, pues también hay que transportarlo y hay que tener en cuenta ese transporte, porque en ese transporte pues puede ocurrir algún derrame de ese producto, ¿no es cierto? Y si es un producto líquido, pues con mucho más veras. Entonces, el transporte puede ser cuando se hace por carretera, ¿sí? O sea, cuando se transporta el producto desde el sitio de la empresa donde se compró el producto hasta la empresa que lo compró, ¿no es cierto? Que ese transporte puede ser de una ciudad a otra, de un departamento a otro, ¿no es cierto? Por ejemplo, dentro del mismo país. Y, como les decía, el transporte que se hace dentro de la misma empresa, ¿sí? El transporte que se hace del producto, así sea 1 litro, 1 galón, 1 kilo, 2 kilos, 10 kilos, ¿no es cierto?, de producto, ¿sí? Entonces, ese transporte que se hace dentro de la empresa, desde la bodega de almacenamiento hasta el sitio donde se va a hacer la mezcla de los plaguicidas. Bueno, entonces, como les decía, el transporte por carreteras, pues en las carreteras de nuestro país diariamente pues van a circular grandes cantidades de materiales potencialmente peligrosos, ¿no es cierto? Sustancias peligrosas, dentro de esas los plaguicidas. Si este transporte, si estos materiales no son manejados en forma adecuada, pues pueden producir efectos graves al medio ambiente, a la comunidad, a las finanzas y al buen nombre de las empresas vinculadas con ese transporte, ¿no es cierto? Entonces es importante ese transporte para que minimicemos esos riesgos que pueden presentarse en el medio ambiente, en las personas de una comunidad, en las mismas finanzas, ¿no es cierto? La parte económica, por ejemplo, si se llega a presentar un derrame de un producto por un accidente del transporte, pues obviamente hay pérdida del producto, pues obviamente afecta a las finanzas y el buen nombre de las empresas involucradas en este proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, la empresa que transporta el producto. Entonces, es importante realizar ese transporte de la mejor manera para disminuir esos riesgos que se pueden presentar en estas situaciones.
Entonces, por lo tanto, durante este proceso del transporte de estas sustancias peligrosas, es necesario que se tomen medidas preventivas y correctivas para evitar efectos adversos, ¿no es cierto? Lo que dijimos anteriormente, efectos adversos a la salud, al ambiente, a las finanzas o a la misma empresa que está involucrada en el transporte, ¿no es cierto? Entonces, es importante de que se tomen esas medidas preventivas, ¿sí? Al transportar estas sustancias es necesario que se tomen todas las medidas preventivas y de control o correctivas para disminuir el riesgo a que exista un derrame o un accidente donde pues se pierda la mercancía, ¿sí? Y pues obviamente pueda ocasionar efectos negativos a todos estos aspectos, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, es necesario que se tomen esas medidas preventivas y de control. Bueno, siguiendo con el transporte, entonces aquí tenemos las etapas del transporte de los plaguicidas. ¿Cuáles serían esas etapas en este proceso, en este aspecto del transporte de los plaguicidas? Entonces, existen una serie de etapas. Primero sería el recibo del producto, es decir, la empresa que está vendiendo ese producto, ¿sí? la proveedora del producto, de los productos plaguicidas, pues obviamente debe entregar esos productos a la empresa que va a transportar el producto, ¿no es cierto? Entonces esa empresa recibe el producto, ¿sí? Entonces decimos que es un procedimiento mediante el cual se verifica la calidad y el estado físico del empaque, el embalaje y el envase y la vigencia de los productos con el fin de ser trasladados de una bodega de almacenamiento a otro usuario final, ¿no es cierto? Entonces, en ese recibo es donde se verifica esa situación con respecto a los envases, a los recipientes, a los empaques, a la fecha de vencimiento, ¿no es cierto? Todo eso. Otra etapa sería el cargue del producto. Entonces ya se verificó eso, se hizo el recibo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Cargar ese producto al transporte, ¿no es cierto? Entonces, esa labor es la labor durante la cual un plaguicida es trasladado desde su sitio de almacenamiento hasta el vehículo, ¿no es cierto? El vehículo o transporte. Posteriormente viene el traslado del producto, ¿sí? Entonces ya en sí está el transporte del plaguicida, ¿no es cierto? Entonces el traslado del producto. Decimos que es el procedimiento a través del cual son movilizados los plaguicidas desde una bodega de almacenamiento a otra, incluidos los procesos de devolución o al usuario final. Entonces, cuando el producto ya se transporta desde la bodega de la empresa que vendió el producto hasta el sitio o sitio de acopio de la empresa que compró ese producto, ¿no? Entonces, ese sería el traslado ya del producto como tal. Después de que el producto llega al sitio final, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer un descargue del producto. Un descargue del producto. Hay que bajar ese producto, ¿sí? Entonces en eso consiste en una labor durante la cual un producto es trasladado del vehículo de transporte a una bodega de almacenamiento o al usuario final, ¿no es cierto? Entonces, ese producto es descargado del transporte, del vehículo de transporte, a una bodega de almacenamiento que tiene dispuesta la empresa. Y por último, pues sería la etapa de entrega del producto. Entonces, esta etapa consiste en un procedimiento en el cual quien recibe los productos verifica la calidad y el estado físico y vigencia para ser ubicados en una bodega de almacenamiento o utilizarlos por el usuario final. Entonces, el producto que ya llegó, se va a almacenar en la bodega, hay que recibirlo, hay que darle un recibimiento, ¿no es cierto? Y verificar también que, pues obviamente, venga en buenas condiciones este producto, ¿no es cierto? Y ese sería todo el proceso, ¿no es cierto? Todo el proceso del transporte de los plaguicidas. Bueno, como estamos hablando del transporte, resulta que en esta cadena de transporte, podemos decir que se presenta una cadena de transporte,
de sustancias peligrosas, pues van a participar diferentes actores, ¿sí? ¿Quiénes son esos actores que participan en esa cadena de transporte? Primero que todo está el remitente, ¿sí? El remitente, que sería la empresa que envía el producto, la empresa que está vendiendo el producto al comprador, ¿no es cierto? Entonces, ese es el remitente, ¿no es cierto? Esa empresa debe entregar ese producto de su bodega a la persona encargada de recibir ese producto y ubicarlo en el transporte, ¿no es cierto? Posteriormente está el destinatario de la carga, es decir, hacia dónde va, quién fue el que compró ese producto y hacia dónde va esos productos en ese transporte, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser ese destino de esa carga que compró, de ese pedido que se hizo en cuanto a plaguicidas? También entraría ahí la empresa transportadora, ¿sí? Que sería la empresa que está prestando ese servicio de transportar el producto, ¿no es cierto? El conductor del vehículo, obviamente, importantísimo en esta cadena, porque es el que va a manejar el vehículo que va a transportar estos productos plaguicidas, ¿no es cierto? Entonces él debe también hacer parte de esta cadena de transporte. Y por último, pues el propietario o tenedor del vehículo. Es decir, hay veces hay vehículos que los afilian a empresas transportadoras, o sea, no son de propiedad de las empresas, sino que los afilian y para prestar este producto, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, pues estaría el propietario de ese vehículo, ¿sí? Pero cuando los vehículos son propios de las empresas transportadoras, pues no estaría este eslabón de esta cadena, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, en eso consiste esos actores que participan en esa cadena del transporte de estas sustancias plaguicidas. Bueno, hablemos ahora un poco de los vehículos que transportan estas sustancias plaguicidas. Los plaguicidas deben transportarse únicamente en vehículos cuyo estado de conservación general ofrezca garantía de seguridad, ¿no es cierto? Es importante que estos vehículos que son especializados para transportar este tipo de mercancías, de sustancias peligrosas, dentro de ellas entran los plaguicidas, porque entre las sustancias peligrosas hay muchas sustancias peligrosas, ¿no? Están las radiactivas, están las sustancias petroquímicas, están las sustancias explosivas, ¿no es cierto? Todo eso son sustancias peligrosas y los plaguicidas pues hacen parte de esas sustancias peligrosas. Bueno, entonces en cuanto a los vehículos deben cumplir con ciertas características para, pues para poder transportar estos productos plaguicidas. Vamos a ver entonces cuáles son esas características. Dentro de esas características, pues debe estar el vehículo en buen estado, por ejemplo, el estado de las llantas, el sistema de frenos, la dirección, la solidez del chasis, el estado de luces, entre otros, ¿no es cierto? Entre otros. Entonces, el estado del funcionamiento del vehículo. El piso y las paredes del vehículo, ¿no es cierto? Donde vamos a almacenar estos productos para su transporte. Los compartimentos de carga no deben tener grietas o agujeros en el piso o en las paredes, ¿no es cierto? Entonces, es otra recomendación importante que deben cumplir estos vehículos. El piso y las paredes deben estar secos y limpios antes de proceder a cargar los plaguicidas. Es decir, si se les hace un aseo, si se les lava, pues estas paredes, estos pisos deben estar totalmente secos cuando se va a almacenar y a transportar estos productos plaguicidas. No debe utilizarse para el transporte de plaguicidas vehículos que regularmente se utilizan para el transporte de alimentos. Por eso, como vemos en la diapositiva, el transporte de estas sustancias plaguicidas se deben realizar en unos vehículos o en un transporte especial para eso. Entonces, no debemos transportar plaguicidas
donde se transporta alimentos para el caso de alimentos para animales y alimentos para humanos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pues porque se pueden contaminar y se puede una persona intoxicar, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, no se recomienda eso. ¿Qué otras recomendaciones? Los vehículos dedicados al transporte de plaguicidas son, según el decreto 1609 de 2002, deben cumplir con las definiciones y clasificaciones de la norma técnica colombiana 1692, la cual trata del transporte de mercancías peligrosas, clasificación, etiquetado y rotulado. En esta clasificación los plaguicidas corresponden al número 6, sustancias tóxicas e infecciosas. Norma técnica colombiana 4202-6, que también habla del embalaje, empaques y empaques de mercancías peligrosas. Entonces, es importante cumplir con lo que dicen este decreto y esta norma técnica colombiana en cuanto a el transporte, la clasificación, el etiquetado, el embalaje y el empaque de estas mercancías peligrosas en el momento del transporte. Otra recomendación es que se debe portar identificación de un número de las Naciones Unidas, el número UN. ¿Sí? El vehículo debe tener esa identificación por todas las partes laterales, parte trasera, ¿no es cierto? Para que esté identificado, ¿no es cierto? Que se identifique que este vehículo, pues obviamente está transportando algún tipo de mercancía peligrosa, ¿no es cierto? Sustancias peligrosas. Utilizar empresas especializadas en el transporte de productos plaguicidas o agroquímicos, ¿no es cierto? Entonces hay que utilizar estas empresas. Hay empresas especializadas que prestan este servicio, así como hay empresas que prestan servicio de transporte de personas, pues también hay empresas que prestan servicio de transporte de estas sustancias plaguicidas o sustancias peligrosas. Otra recomendación es que el conductor debe contar con el kit de derrames en el vehículo, ¿no es cierto? El kit de derrames, por si se llega a presentar un derrame dentro del vehículo o fuera de este, pues el conductor debe estar en la capacidad de manejar y controlar este tipo de derrames. El transportador debe portar la tarjeta de emergencia, ¿sí? Este conductor debe contar, debe transportar, debe llevar consigo esta tarjeta de emergencia. Entonces, ¿qué es la tarjeta de emergencias para el transporte de los plaguicidas? Decimos que es un documento que contiene información básica sobre cómo actuar en caso de una emergencia durante el transporte de los plaguicidas, ¿no es cierto? Entonces, en esa tarjeta de emergencias, el transportador, el conductor de este vehículo, pues va a tener un conocimiento acerca de cómo actuar en caso de emergencia durante el recorrido del transporte de estos plaguicidas. ¿Qué contiene esta tarjeta de emergencias? Pues esta tarjeta de emergencias básicamente contiene lo que hay allí es algo parecido a la ficha de seguridad, a la hoja de seguridad del plaguicida, ¿no es cierto? Entonces va a encontrar allí la identificación del material peligroso y sus datos del fabricante. También va a encontrar la estabilidad y la reactividad del producto, la identificación de peligros, la protección personal y el control de exposición a estos productos, las medidas de primeros auxilios, las medidas para intoxicación, extinción de incendios y las medidas para vertimiento accidental. Toda la información entonces la encontramos en esa tarjeta de emergencia, ¿sí? En esa tarjeta de emergencia que, como les decía, el conductor, el transportador del vehículo debe llevar a la mano, ¿no es cierto? Esas tarjetas, si está transportando 2, 3, 4 productos, pues debe llevar a la mano esa información en caso de que se presente alguna emergencia, ¿no es cierto? Emergencia como cuáles, como un derrame por un golpe que se dio allá internamente el plaguicida en el transporte, porque el transporte chocó y se rompieron los recipientes, entonces se generó un derrame. Entonces ese transportador debe saber cómo actuar en ese caso, y para eso está esa tarjeta
de emergencia. Bueno, en cuanto al conductor, el conductor o los conductores que se dedican a esta labor de transportar estas sustancias plaguicidas, pues primero que todo deben recibir una capacitación para esto, ¿no es cierto? Para cómo actuar en caso de que se presente una emergencia. También deben tener una información sobre los productos que transportan y el procedimiento en caso de emergencia. Además de la tarjeta de emergencia, que debe portar el instructivo referente a los riesgos y precauciones de los productos que transporta, el cual deberá ser entregado por el fabricante o distribuidor del producto. Los vehículos deben estar dotados de un kit de emergencia, ¿sí? Un kit de emergencia como por ejemplo el botiquín con los antídotos o medicamentos apropiados para el tratamiento de intoxicaciones, un equipo de protección personal con elementos de protección para atender esos derrames o alguna emergencia, señales de peligro y material absorbente, pala plástica y bolsas resistentes para el manejo eventual de los derrames, ¿no es cierto? Bolsas para depositar allí el material absorbente para controlar un derrame de un líquido, ¿no es cierto? También debe, pues obviamente el equipo, el vehículo debe contar con extintores en caso de incendios, pues para poder tratar de apagar las llamas, ¿no es cierto? Entonces debe contar con estos extintores para poder apagar estos incendios. Entonces eso en cuanto al conductor, lo que debe tener en cuenta. ¿Listo? Entonces eso sería como así, como a grandes rasgos, el aspecto que hablamos, el aspecto que hablamos sobre el transporte de los plaguicidas, ¿no es cierto? El segundo aspecto a tener en cuenta en el manejo racional de los plaguicidas. Bueno, pasamos a nuestro tercer aspecto, el cual consiste en el al almacenar el plaguicida, es decir, el almacenamiento de los plaguicidas, ¿sí? Al igual que en el transporte, el almacenamiento también está distribuido por unas etapas, ¿sí? Dentro de esas etapas, entonces tenemos el ingreso del producto, ¿no es cierto? El ingreso del producto al sitio de almacenamiento, ¿no es cierto? Es cuando ya recibimos el producto en la etapa anterior, en el aspecto anterior del transporte, ¿no es cierto? Entonces se recibe el producto, se hace el ingreso del producto a esa bodega, ¿no es cierto? La segunda etapa sería la entrada del producto, entonces proceso de manipulación de los plaguicidas hasta el momento de la ubicación física dentro de la bodega de almacenamiento, es decir, ese producto tiene que ingresar y tiene que ubicarse en un sitio adecuado, ¿no es cierto? Pueden ser estanterías, pueden ser estivas, ¿no es cierto? Entonces, donde se van a depositar, a dejar por un tiempo estos productos, pues para que se almacenen allí en estos sitios de almacenamiento. La tercera etapa es la permanencia del producto, es decir, cuánto tiempo va a permanecer esa mercancía que llegó, que se compró, que la empresa adquirió y se va a almacenar en la bodega, ¿no es cierto? ¿Cuánto va a ser el tiempo de almacenamiento de estos plaguicidas? Si el tiempo de almacenamiento es por un largo tiempo, pues obviamente estos productos deben estar en un lugar bien ubicados, bien limpio el lugar, ¿no es cierto? Que no haya riesgos, que se presente algún derrame o algún tipo algún tipo de incendio con alguna cosa, ¿no es cierto? Entonces, esa sería la permanencia del producto. Y finalmente, la salida del producto, es decir, el producto ya cuando sale de la bodega hacia el sitio, en este caso de la bodega de la empresa, hacia el sitio donde se va a hacer la mezcla de estas sustancias plaguicidas, ¿no es cierto? Entonces el producto sale del sitio de almacenamiento para allí a ese sitio donde se va a hacer la mezcla y la dosificación del producto. Posiblemente muchos productos pues se van a utilizar totalmente,
¿sí? Entonces ya no regresan. Pero cuando un producto de pronto no se utiliza toda su cantidad en el envase, en el empaque donde viene el producto y sobran, pues ese producto tiene que devolverse nuevamente a la bodega y depositarse, ubicarse nuevamente en el sitio donde estaba, obviamente tapado, cerrado herméticamente, pues para evitar contaminación o algún tipo de derrame, ¿no es cierto? Entonces, eso sería básicamente las etapas por las que debe pasar el almacenamiento de los plaguicidas. Bueno, hablemos un poco de la ubicación de estas bodegas en una empresa, ¿no es cierto? Cuando hablamos de las almacenamiento, de las bodegas que se utilizan para almacenar estos productos plaguicidas, pues es importante tener en cuenta algunas recomendaciones en cuanto a la ubicación, es decir, dónde debe quedar ubicada la bodega de almacenamiento. Entonces, algunas recomendaciones como por ejemplo, estos sitios de almacenamiento deben estar lejos de zonas habitacionales, es decir, de viviendas, ¿no es cierto?, donde viven personas. Se dice que a una distancia más o menos de unos 100 metros o más. Estos sitios deben tener unas zonas con fácil acceso, ¿sí? A fácil acceso, por ejemplo, cuando llega un vehículo a dejar una mercancía y fácil acceso para el ingreso de las personas que van a entrar a esta bodega, ¿no es cierto? En zonas que no sean susceptibles a inundarse, es decir, en aquellas zonas donde no haya ese problema de que la bodega se nos inunda cuando llueve, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar un sitio que no tenga ese riesgo de inundación. Alejado de zonas comerciales, alejado de escuelas, hospitales y lugares donde se preparan y consumen alimentos, ¿no es cierto? Entonces, este sitio debe tener en cuenta para su ubicación, pues que no quede cerca a estos otros sitios de importancia, ¿no es cierto? Entonces, eso sería en cuanto a la ubicación de la bodega de almacenamiento. ¿Qué otras características? Ya en la parte de la infraestructura de las bodegas de almacenamiento, entonces tenemos la parte de la infraestructura como los muros de este sitio, pues deben ser muros en materiales resistentes al fuego. ¿Sí? A materiales resistentes al fuego, puede ser concreto o pueden ser láminas galvanizadas, ¿no es cierto?, que son resistentes al fuego, pero no pueden ser, por ejemplo, que ese sitio de almacenamiento, sus paredes o sus divisiones sean en lonas, ¿no? Porque pues es un material que posiblemente se va a quemar muy fácilmente si se presenta un incendio. En cuanto a los techos de estos sitios de almacenamiento de plaguicidas, pues estos techos deben estar construidos en estructuras o materiales también que sean resistentes al fuego, ¿no es cierto? Como láminas galvanizadas, ¿sí? Para poder, pues, que sean resistentes a condiciones de altas temperaturas y el fuego, ¿no es cierto? El piso, la superficie, el piso de estos sitios de almacenamiento de plaguicidas, pues deben tener o estar construidos en concreto, ¿no es cierto?, en cemento. No deben ser suelos en tierra. ¿Por qué? Porque si hay un derrame de un producto plaguicida, este producto, el suelo lo va a absorber muy rápidamente y estas sustancias posiblemente van a ir a llegar a fuentes hídricas, entonces está contaminando las fuentes hídricas. Entonces, por lo tanto, los pisos de estas bodegas deben ser en concreto. La iluminación debe ser una iluminación natural y también artificial, es decir, las bodegas no deben ser unas cuevas oscuras, no, las bodegas deben tener iluminación. Esa iluminación puede ser natural, es decir, cuando los techos cuentan con orificios llamadas también claraboyas, ¿no es cierto?, para que ingrese por allí iluminación del sol, de la luz solar. Y también, pues en las noches ya, cuando no hay luz solar, entonces que cuente con iluminación
artificial, como es el caso de las lámparas, ¿no es cierto? Lámparas que iluminen las bodegas. Entonces el sitio no debe ser un sitio totalmente oscuro, debe tener una iluminación que puede ser natural o artificial. La ventilación. Esta recomendación es muy importante tenerla en cuenta de las bodegas de almacenamiento de los plaguicidas. La ventilación, es necesario que estas bodegas cuenten con un sistema de ventilación, ya sea natural también o ventilación artificial, como es el caso de los extractores de gases, ¿no es cierto? Una ventilación natural pues debe ser orificios que deben tener los muros de la bodega, ¿no es cierto? Unos orificios por los cuales ingresa el aire a la bodega, ese aire circula y debe haber unos orificios de salida, ¿sí? Esos orificios de salida pueden estar en la parte del techo o al otro lado del muro por donde ingresa el aire natural, ¿no es cierto? Entonces, esta ventilación, pues obviamente permite que los gases que se formen allí no se queden allí y no produzcan, por ejemplo, una explosión, ¿sí? Hay productos plaguicidas que generan gases que pueden generar explosiones si no tienen por dónde salir. Pero si hay una ventilación adecuada, pues el aire está entrando y está circulando y se está evacuando esos gases y así evitamos que se presente algún tipo de explosión a causa de acumulación de gases de esos plaguicidas. En estas bodegas de almacenamiento, pues no debe almacenarse alimentos para el hombre o los animales, tampoco deben almacenarse allí ropa, calzado, elementos de protección, artículos de uso doméstico, drogas, ni ningún elemento cuya contaminación pueda representar un riesgo para las personas, ¿sí? Es decir, allí solamente se almacenan plaguicidas, productos plaguicidas, sustancias plaguicidas, no más. Allí no se almacena ningún otro elemento, ningún otro material que no sean sustancias plaguicidas, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que estos productos que van a durar un tiempo allí almacenados, pues hay que protegerlos contra factores que generan deterioro, ¿no es cierto? Entonces, pues obviamente hay que estarlos limpiando, hay que estarlos moviendo para que el producto que de pronto va a durar mucho tiempo allí almacenado no se vaya a deteriorar. Otra recomendación es que los productos se deben separar, ¿sí? Hay que hacer una separación de productos líquidos, productos sólidos, separarlos, digamos, por categorías toxicológicas, ¿no es cierto? Hay que separar estos productos por categorías toxicológicas. Estos productos deben ubicarse en estivas, si son cajas o canecas de productos, sobre estivas. Estas estivas, primero se utilizaban las estivas de madera, pero pues obviamente la madera es material absorbente y hoy en día se están utilizando estivas hechas en plástico, ¿no es cierto? Que no es un material absorbente. También los productos que vienen en botellas o en empaques plásticos, pues estos se deben ubicar en estantes. Preferiblemente estos estantes deben ser estantes metálicos, ¿no es cierto? No estantes de material de madera, sino metálicos. Bueno, entonces para finalizar este tema del almacenamiento, vamos a ver un pequeño video como para complementar el tema del almacenamiento de los plaguicidas. Hablemos de agro, bienestar en tu campo. Farmex, vínculos fértiles, almacenamiento adecuado de plaguicidas. Objetivo, conozca cómo almacenar adecuadamente los plaguicidas de uso agrícola. Almacenes, deben estar alejados de viviendas, centros educativos, recreacionales y comerciales. Deben ser construidos con materiales resistentes al fuego en caso de una emergencia.
Debemos colocar puertas y rejas bajo llave para impedir el acceso a personas no autorizadas. Tienen que estar ubicados en zonas de fácil acceso para los vehículos de transporte, como también para los de emergencia. No deben estar ubicados en zonas inundables ni tener contacto con fuentes de agua. Almacenes. Su tamaño debe ser el adecuado. El personal y los equipos de traslado deben poder circular sin dificultad. Hay que asegurarse también que el espacio sea ventilado. Debemos usar parihuelas o estantes para el almacenamiento de los plaguicidas. Hay que evitar el contacto directo con el suelo, que debe ser de cemento o, como medida temporal, cubierto con polietileno. Los almacenes de plaguicidas deben contener solo plaguicidas. Todos los demás artículos u objetos deben ser retirados. Características de un almacén adecuado. Los techos deben ser de material no combustible y contar con una adecuada ventilación para evitar la acumulación de gases tóxicos. El drenaje debe llegar a un colector, del cual se pueden sacar los desechos por medio de una bomba u otro sistema. La iluminación debe ser adecuada para que permita leer las etiquetas y facilitar las inspecciones que se deben realizar. Los pisos deben ser impermeables y pulidos para facilitar su limpieza. Disposición de almacén. Recomendaciones de almacenamiento. Debe existir una revisión de los productos periódicamente para evitar filtraciones, derrames y vencimiento de productos. Las hojas de seguridad deben estar disponibles en el almacén. Se debe disponer de medios adecuados para recoger derrames accidentales. El encargado del almacén debe mantener un inventario actualizado de los plaguicidas, almacenados con su respectiva ubicación. Se deben ubicar los teléfonos de emergencia en un lugar visible, además de instructivos de primeros auxilios. En caso de derrames, el encargado debe usar equipo de protección personal. Hay que contar con equipo de limpieza, como pala, escoba, recogedor, etc. Es importante tener bolsas de acerrín o arena para que puedan absorber los derrames o pérdidas de plaguicidas. También debemos disponer de recipientes vacíos como baldes o bolsas para colocar el contenido de los envases dañados. Criterios de almacenamiento. Hay que tomar ciertos criterios para almacenar los productos de uso agrícola. Estos son, de acuerdo a su inflamabilidad, de acuerdo al riesgo que pueden verse en su banda toxicológica, de acuerdo a su uso como insecticidas, herbicidas, fungicidas y de acuerdo a su estado físico, sólido o líquido. Recuerda que no debemos almacenar los fertilizantes junto a los plaguicidas. No olvidar que los plaguicidas deben protegerse de la humedad, el sol y el calor excesivo, principales factores que contribuyen a su deterioro. Se debe señalizar claramente la ubicación de los plaguicidas según su clase. Las formulaciones en polvo y gránulos deben ser guardados en cajas de cartón. Hay que aplicar el criterio de sale primero lo que entró primero, para evitar que se venzan. Farmex, vínculos fértiles. Bueno, listo. Entonces, hemos observado este video precisamente para complementar alguna información con respecto al almacenamiento de los plaguicidas, ¿no es cierto? Al sitio de almacenamiento, que también llamado como bodega, ¿no es cierto?, de almacenamiento de plaguicidas. ¿Qué características, qué condiciones hay que tener en cuenta para este sitio de almacenamiento? Bueno, pasamos a nuestro cuarto aspecto que debemos tener en cuenta para el manejo de los plaguicidas, y este es antes de usar el plaguicida, ¿sí? Entonces, ya tenemos el plaguicida en nuestra bodega, en la bodega de la empresa, pero antes de usar ese plaguicida, lo primero que debemos tener en cuenta es un aspecto muy importante, y que son los elementos de protección personal, ¿no es cierto? Los EPP. ¿Qué es un elemento de protección personal? Se dice que es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador para protegerlo de uno
o varios riesgos y aumentar su seguridad y su salud en el trabajo. Entonces, eso es lo que es un elemento de protección, ¿no? Cualquier equipo, cualquier dispositivo que una persona debe colocarse. ¿Para qué? Para protegerse, ¿no es cierto? Para proteger su salud del manejo, en este caso, de esas sustancias plaguicidas, ¿sí? Entonces, es importantísimo que, que se tenga en cuenta que antes de utilizar el plaguicida, antes de hacer el uso de los plaguicidas, hay que hacer el alistamiento de estos elementos de protección personal, ¿no es cierto? Hay que revisar en qué condiciones se encuentran esos elementos de protección personal. Ustedes, pues las personas que realizan las aplicaciones con estos productos plaguicidas allá en la empresa donde trabajan, pues ustedes ya conocen cuáles son esos elementos de protección personal, ¿no es cierto? ¿Qué elementos debe colocarse para hacer una adecuada aplicación y para proteger su salud, ¿no es cierto? Los riesgos que se pueden presentar al manejar estos productos, ¿no es cierto? Entonces, pues nos debemos proteger todas las partes del cuerpo, ¿no? Desde la cabeza hasta los pies, ¿sí? Entonces, para cada parte de la cabeza, pues hay unos elementos que protegen, ¿no es cierto? Si hablamos de la cabeza, pues hay un elemento que me protege la cabeza, o está el casco, ¿no es cierto? Si hablamos de la parte de las vías respiratorias y vías digestivas de la boca, ¿no es cierto? Entonces, pues hay unos implementos que sería una máscara, ¿no es cierto? Con filtros para poder hacer esa aplicación de pronto. Si nos vamos a proteger las manos, pues ¿qué utilizamos? Los guantes, ¿no es cierto? Unos guantes de nitrilo, ¿no es cierto? Que son los especialmente para manipular sustancias químicas, ¿no es cierto? El cuerpo, pues nos vamos a colocar un elemento de protección que sería un traje de un material impermeable, ¿no es cierto? Que pues me proteja todo el cuerpo, ¿no es cierto? El tronco, el abdomen, las piernas, los brazos, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Los pies, pues los pies tienen que tener puesto unas botas también de un material impermeable que no pueda penetrar estas sustancias. Entonces, antes de usar los plaguicidas, es importante tener claro cuáles son esos elementos de protección personal que debe utilizar esa persona que va a hacer esa aplicación, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver un video en el cual ustedes van a observar cuál es el correcto procedimiento para colocarse los elementos de protección personal cuando se va a hacer una aplicación con un plaguicida y cuál es el procedimiento correcto para retirárselos de su cuerpo cuando termine la labor, ¿no es cierto? Entonces, este videito no es solamente imagen, ¿no es cierto? Para que ustedes lo vean, lo analicen y lo pongan en práctica, ¿no es cierto? Entonces, existe un procedimiento para ponerse esos elementos de protección personal correctamente y existe un procedimiento para retirárselos o quitarse esos elementos de protección cuando esa persona ha finalizado su labor de aplicación, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este pequeño video. Entonces, muy atentos a estos procedimientos.
Bueno, entonces acabamos de ver cómo es la forma correcta de colocar y cómo es la forma correcta de retirarse los elementos, en qué orden van, ¿no es cierto? Eso no es que primero me pongo los guantes y de última me pongo las botas, no, eso tiene un orden, ¿no es cierto? Tiene un orden para colocárselos y también para retirárselos. Entonces es importante que realicemos ese orden. ¿Por qué? Porque de qué vale de pronto protegernos, ¿sí?, en la aplicación, si en el momento de quitarse los elementos de protección se va a contaminar la persona por no seguir estos pasos, ¿no es cierto? Por no seguir estas recomendaciones para retirarse estos elementos de protección personal. Entonces es importante que tengamos claro cómo se hace esa colocación de esos elementos y cómo se hace el retiro de esos elementos de protección personal. ¿Listo? Bueno, pasamos a nuestro quinto aspecto que debemos tener en cuenta en el manejo de los plaguicidas, y es al mezclar y dosificar el plaguicida. Es decir, ya la persona que va a hacer la aplicación ya tiene puestos los elementos, va a la bodega, retira el plaguicida y procede a hacer, a ir al sitio donde se hace la mezcla y la dosificación del plaguicida, ¿no es cierto? Entonces, en cuanto a este aspecto de clase que se debe tener para la aplicación de plaguicidas, pues tenemos algunas recomendaciones, como por ejemplo, hay que protegerse antes de manipular un envase de plaguicida. Es decir, como les decía, ya a este momento la persona debe tener los elementos de protección puestos, ¿no es cierto? Puestos, todos los elementos de protección que le recomienda la etiqueta del plaguicida. Hay que leer las instrucciones sobre cómo mezclar el plaguicida, es importante eso, ¿no es cierto? Hay que informarse, en la etiqueta del plaguicida les da algunas recomendaciones para poder mezclar este producto plaguicida. Al sacar el plaguicida del envase, tenerlo más bajo del nivel de los ojos, es decir, no ponerlo frente a mis ojos, sino hacia abajo, una parte más baja, ¿no es cierto? Así tengamos puestos los elementos de protección personal, ¿no es cierto? Pero lo más recomendable es que se maneje un nivel más bajo del nivel que están en mis ojos, ¿no es cierto? Usar la cantidad exacta que indica la etiqueta o la recomendación. Si a usted le dijeron se va a utilizar tantos litros, pues son esos litros, ¿no es cierto? No más. Mezclar la cantidad que intenta usar, ¿sí? Entonces se debe hacer la mezcla de la cantidad que va a utilizar en la bomba, por ejemplo, ¿no es cierto? Al mover o agitar la muestra, pues hay que tener en cuenta de que esta agitación se debe hacer en la bomba, ¿no es cierto? Cuando ya tenga, o también se puede utilizar algún agitador, puede ser una varilla, puede ser un instrumento que podamos revolver la mezcla. Pero ojo, ese instrumento es única y exclusivamente para utilizarlo para esos casos. No es que esa varillita que estamos utilizando para eso lo vamos a utilizar después para otra cosa. No, es para eso nomás. Para evitar autocontaminación, pararse con la espalda al viento al momento de cargar en la bomba la mezcla del plaguicida, ¿no es cierto? Entonces, es una recomendación muy importante. Y cerrar envases y reponer las tapas. Si de pronto la tapa está partida, está averiada, entonces cuando sobra producto se debe tapar ese envase, ese recipiente, porque ese envase o ese recipiente se va a llevar nuevamente a la bodega de almacenamiento. Bueno, en este tema de las mezclas, para hacer esas mezclas, pues se debe contar con un sitio adecuado, ¿no es cierto? Las empresas donde se hace aplicación de productos plaguicidas deben contar con una zona de mezcla. ¿Una zona de mezcla qué es? Pues es una zona adecuada para esa actividad. ¿Qué recomendaciones se tienen en cuenta para estas zonas de mezcla?
Primero, pues deben estar separadas de otras áreas y delimitadas perimetralmente para evitar el ingreso de personas ajenas a la operación y de animales. Es decir, esta zona de mezcla debe estar en un sitio estratégico en la empresa, separada de otras áreas, de otros sitios. Debe estar separada y delimitada, se delimita con esa cinta de seguridad, ¿no es cierto? Esa cinta que colocan en las carreteras cuando están haciendo alguna obra, ¿no es cierto? Para que, quiere decir que allí a ese sitio solamente ingresan las personas que van a hacer esas mezclas, ¿no es cierto? Debe estar equipada con una cama biológica tipo mesa sobre la cual realizar directamente el mezclado del producto con el agua y los coayudantes, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos una mesa, ¿sí? Que debe ser en concreto, en un material no absorbente, donde se va a colocar la bomba, ¿no es cierto? Donde se van a colocar los plaguicidas y se va a hacer a realizar la mezcla, ¿no es cierto? Entonces debe contar con esa cama biológica. Tercera recomendación, debe haber una fuente de agua limpia, ya sea por cañería o por contenedores. ¿Para qué? Para realizar la mezcla de la aplicación, para realizar el triple lavado del envase vacío, para lavar el equipo de aplicación, también para lavarse las manos, ¿no es cierto? Entonces, debe existir una fuente de agua allí para hacer todas estas actividades, ¿no es cierto? Para poder hacer la mezcla, para hacer el triple lavado de los envases, para lavar el equipo de aplicación cuando finalice la aplicación y para lavarse las manos las personas cuando ya terminan de hacer esa aplicación. Además, pues obviamente en este sitio se debe contar con algunos elementos dosificadores, como por ejemplo baldes, probetas, recipientes, embudos, recipientes para diluir sólidos, para diluir líquidos, ¿no es cierto? Entonces son elementos dosificadores que tiene que contar ese sitio o zona de mezcla para poder hacer una adecuada mezcla de estos productos plaguicidas. ¿Listo? Entonces eso sería el aspecto de la mezcla y dosificación del producto plaguicida. Bueno, listo. Entonces dejamos ahí en la siguiente clase. Entonces continuamos para la siguiente clase finalizar con la segunda clase y así ahí sí se les entrega el taller, el segundo taller que ustedes deben desarrollar para este curso complementario. Entonces les estaré enviando la segunda parte de la segunda clase para que ustedes observen este video y desarrollen de ahí, puedan desarrollar el taller, el segundo taller, taller número 2. ¿Listo? Bueno, entonces un feliz día y estaremos pendientes para el segundo video de la segunda clase. Feliz día.